Gracias, Miguel Ángel, por la presentación y también mi agradecimiento al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por permitirnos usar la Casa de Cultura. Bienvenidos, amigos, amigas y simpatizantes del Ateneo Escorialense. Gracias por dedicarme vuestro tiempo esta tarde en la que expondré una teoría económica que surgió pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos economistas y sociólogos se preguntaban por qué existe una desigualdad económica y social en el mundo. Voy a centrar la charla en la respuesta que surgió en Latinoamérica, la teoría de la dependencia. Debo advertir que aunque nació allá, la teoría de la dependencia explica también la desigualdad económica y social en otras partes del mundo. ¿Por qué la economía mundial y el bienestar de los habitantes no es igual en todos los países? Es evidente que unas naciones tienen mucho y otras poco. Y hay algunas que tienen mucho menos, digamos, son paupérrimas, que sobreviven con una economía de subsistencia, realmente. Hay muchas ideas que tratan de responder a la incógnita de la desigualdad de las economías entre las naciones. La más generalizada y conocida es la teoría del desarrollo económico y social, que estudia los factores y los mecanismos que llevan a una nación a enriquecerse para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Afirma que mejorar la economía y la distribución justa y equitativa de la producción eleva la calidad de vida. Sostiene que cualquier cambio en un sector ocasiona cambios positivos en otros. Según esta teoría, los que eran marginados con el tiempo pasan a ser los actores que desarrollan a la nación. La clave, según esto, es el tiempo. Hay que pensar que esta teoría surgió en el siglo XVII, XVIII y fue enriqueciéndose en el XIX y en el XX. Sus exponentes son los padres del capitalismo: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill y muchos otros. Sostienen la idea del libre mercado, lo que significa la no intervención del gobierno en ella. Es el famoso laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar, porque sugieren que la acumulación de la riqueza se debe a la ausencia de regulaciones estatales. Así se llega a una economía de mercado con el único predominio de la ley de la oferta y la demanda. Pero en la primera mitad del siglo XX hubo una gran depresión. En 1929 fue originada en Estados Unidos, pero afectó las economías de todo el mundo. Los que confiaban en la teoría del capitalismo se dieron cuenta de que no se cumplían del todo esos resultados. En 1936, Keynes escribió un libro bastante interesante que se llamó Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, en donde censuró la teoría del desarrollo. Él escribió alto: no es cierto que ninguna institución debe intervenir, nada de laissez-faire, laissez-passer. Ya vimos cómo todo se volvió un caos porque no había control. Hay que dar poder a las instituciones nacionales e internacionales para controlar las economías en las épocas de recesión o de crisis. Es decir, hay que implementar una política que fiscalice, nada de laissez-faire, laissez-passer, nada de dejar hacer, dejar pasar. Debe haber una supervisión de la economía en situaciones de crisis económica. ¿Qué es el desarrollo económico? Esta definición es la que me pareció la más sencilla. Dice, es la capacidad de un país para mejorar la riqueza y la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces la definición está incompleta. Debería ser teoría del desarrollo económico y social, porque son asuntos distintos. No es lo mismo el crecimiento económico, que mide la cantidad de la riqueza de una nación, que el desarrollo social, que mide la calidad de vida de la población. La variable que mide el crecimiento económico de un país es el Producto Interno Bruto, es decir, el valor monetario
de todos los bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado. Generalmente se mide por año. La variable que mide el desarrollo social, es decir, el bienestar de la población, se denomina índice de bienestar, de desarrollo, índice del desarrollo humano, y sus siglas son IDH. No nos vamos a meter en disertaciones semánticas. Usaremos el término desarrollo económico englobando las dos partes, la económica y la social. Señala la teoría 3 puntos clave para el desarrollo económico: el Producto Interno Bruto, la distribución equitativa de la renta, eso es muy importante, que no esté solo en un lado, y la sostenibilidad del crecimiento, es decir, tener crecimiento sin agotar los recursos naturales. Resumiendo, afirma la teoría del desarrollo económico y social que un país desarrollado es el que crece económicamente y garantiza también que su población tenga mejor calidad de vida. Se ha especulado mucho sobre las fórmulas para que un país adquiera riqueza y mejore la vida de sus ciudadanos. Pondremos el foco en el capitalismo. No quiero hablar del socialismo, porque tiene unos postulados totalmente diferentes a la teoría de la dependencia, en donde centraré esta ponencia. Aunque brevemente hablaré de otras hipótesis, con enfoques y postulados distintos para explicar cómo surgió la teoría de la dependencia. Hablaremos un poquito de la teoría de la modernización, otro poco de los modelos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiendo del Consejo, depende del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. También hablaremos, ahora sí, de la dependencia de lleno y de la globalización, de la que ya habló Miguel Ángel. La teoría de la modernización económica comenzó en los años 50, cuando Europa se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Estos son algunos de los teóricos, la mayoría, como podéis ver, estadounidenses, y afirman que el desarrollo económico y social es un proceso lineal en el tiempo. Señala que simplemente las sociedades evolucionan de un estado tradicional a uno moderno. Para ello, los países pobres pues deben adoptar tecnologías y prácticas de los países ricos para llegar a un crecimiento y en consecuencia al bienestar. Para esta teoría, el desarrollo es sinónimo de industrialización y señala que para progresar son esenciales las inversiones en capital y la tecnología. En la década de los 50 a 60 del siglo pasado, lo importante era enfrentar al comunismo. En plena Guerra Fría, esta teoría de la modernización económica señalaba que modernizar un país llevaba consigo riqueza y que eso evitaría que los países pobres cayeran en las ideas marxistas, es decir, socialismo, que sabemos que es el paso previo al comunismo. Cada uno de estos teóricos aportó lo suyo. Entonces, solo voy a mencionar a uno, porque algunas de sus ideas fueron tomadas para la teoría de la dependencia. Walt Whitman Rostow, os sonará el nombre. Efectivamente, sus padres le pusieron Walt Whitman en honor al famoso poeta y escritor estadounidense, ¿recordáis? Hoy me amo y me celebro, me regodeo en mí mismo. Eso decía Walt Whitman en una de sus maravillosas poesías. Bueno, era tan famoso que ellos le pusieron Walt Whitman, se apellida Rostow. Bueno, este economista observó el comportamiento capitalista en los países occidentales y describió las etapas por las que, según él, debían pasar los países antes de ser modernos. O sea, que modernizar es un proceso progresivo, es un paso evolutivo y no revolucionario. Esto es muy importante, no revolucionario, es lo que él decía. Bueno, de la sociedad tradicional hablamos de una nación caracterizada por las agriculturas de subsistencia y la falta de tecnología. Para que se realice el despegue, pues existen unas condiciones previas. Ese es su segundo postulado. Se debe desarrollar infraestructuras, carreteras, trenes, etcétera. Y se inicia entonces la industrialización, dice él. Viene lo que se llama es el despegue, un crecimiento económico rápido, impulsado por la industrialización. Y se llega allí a la madurez, que es la cuarta, donde la economía se diversifica y se estabiliza. Y se llega a lo que todo el mundo quisiera,
el consumo de masas, en la que la economía se enfoca en el bienestar y el consumo generalizado. Para llegar al punto quinto, Rostow sugiere que los países ricos deben proveer a los pobres de recursos, de capital, de tecnología y sobre todo deben ofrecerle su experiencia. Como buen estadounidense, Walt Whitman Rostow era un acérrimo oponente al comunismo, total y absolutamente. Defendía el capitalismo y defendía la libre empresa y se oponía con vehemencia al comunismo. Rostow pregona a los países que aún no son modernos, fíjense en nosotros, los estadounidenses, claro, hagan lo mismo para ser modernos, síganos y sobre todo no miren al modelo comunista. Es lo que este señor decía. Al finalizar la cruenta Segunda Guerra Mundial que afectó y modificó el statu quo del planeta, nació el organismo internacional heredero de la Sociedad de Naciones, o sea, las Naciones Unidas. Y el 24 de octubre de 1945, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas instauró varias comisiones, entre otras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas CEPAL. Su misión era fomentar el desarrollo de la región latinoamericana y comenzó a funcionar el 25 de febrero de 1948. Su sede está en Santiago de Chile. Su misión es promover, y sigue estando, el desarrollo económico y social de América Latina y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y también con las demás naciones del mundo. Hablo de los modelos de la CEPAL en plural, porque en un principio funcionó estudiando los modelos clásicos, o sea, los que existían en esa época, los que acabamos de ver, los de la modernización, a Keynes, e incluso analizó el sistema socialista. Voy a dar un salto en el tiempo para situarnos en el 2022. El Foro Monetario Internacional y las Naciones Unidas, que continúan manejando la teoría del desarrollo, nos mostraron este mapa. En azul están los países desarrollados. En amarillo, los países en vías de desarrollo. Y en rojo, los países menos desarrollados. El gris, pues dice que no tiene datos disponibles. Bueno, aquí nos indican en esta década, o sea, ahora mismo, porque esto es desde el 2022, cuál es la clasificación de países en el mundo según la teoría desarrollista de ellos. Parece que los países latinoamericanos están todos en vías de desarrollo y que no hay países subdesarrollados en el continente americano. Esto es falso, no es así. Hay un país subdesarrollado en América Latina y ese es Haití. Bueno, es un país pequeñito en una isla que se llama Santo Domingo, que es precisamente la isla en donde Cristóbal Colón navegaba en busca de una ruta más corta hacia las especies, quería ir a Oriente, hacia Catay, o China, y pues yo insisto en que Colón no descubrió América, se topó con ella, se la encontró en el camino. El continente americano ya existía y estaba y era muy grande y funcionaba a su ritmo. En todo caso, la descubrió para el mundo que no la conocía. Volvamos a Haití. Es muy pequeño. Su territorio solo mide 27.750 kilómetros cuadrados. Es un poquito más que la Comunidad Valenciana, pero tiene una gran densidad de población. Conviven en 1 kilómetro cuadrado 411 personas. Tiene 11 millones de habitantes. El 90% de las personas son afroamericanas. En 1492 había razas originarias, pero con el tiempo, pues quedan muy pocas. Se mezclaron con los esclavos importados de África y hoy en día los habitantes de Haití hablan francés y haitiano criollo. Como podemos observar, la gran mayoría de países latinoamericanos están en vías de desarrollo, según el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. El economista argentino Raúl Prebisch era el secretario ejecutivo de la CEPAL en los años 60 y 70 del siglo pasado. El cometido de la CEPAL, ya lo dije, era centrarse en lo que le sucedía en América Latina. ¿Por qué América Latina, con tantos recursos naturales, estaba estancada? Bueno, yo recuerdo que Humboldt
cuando estuvo en México en 1803 y 1804, lo llamó el cuerno de la abundancia, debido a toda la flora y la fauna que encontró y que era diferente a la que conocía en Europa. Bueno, yo pongo a México como ejemplo, pero pensemos por favor en toda la zona del Amazonas, muy rica, y sin embargo, menos rica que los países del norte. A la mitad del siglo XX, el destacamiento socioeconómico de la región era evidente. Bueno, vamos a ser indulgentes. Unos países estaban más atrasados que otros. Para desarrollar la teoría que él inventó, Raúl Prebisch, la teoría estructuralista, Prebisch estudió a fondo los países latinoamericanos y también los de las naciones del norte del continente americano, Estados Unidos y Canadá, y dedujo que los problemas de Latinoamérica no se deben analizar de forma independiente, sino en el rol, en el papel que desempeñan en la economía del continente americano y en la mundial. Se dio cuenta de que la desigualdad entre Latinoamérica y Estados Unidos o Canadá era producto de las relaciones comerciales entre ellos. ¿Por qué la disparidad de esas relaciones? ¿Por qué? Pues porque existe una subordinación de América Latina hacia Estados Unidos y Canadá. La solución para Prebisch era sustituir las importaciones, porque Latinoamérica les provee insumos y materias primas a los países del norte, y los países del norte se la devuelven con productos terminados, pues a precios muy altos. La solución para Prebisch era sustituir las importaciones. Nada de libre comercio, alto. Hay que producir in situ para no tener que importar. ¿Cómo? Pues industrializando al país, sus estructuras y corrigiendo los errores internos. ¿A qué errores internos me estoy refiriendo? ¿Cuáles? Pues se refería a los gobiernos, al modo de producción, a las desigualdades sociales, al aislamiento, a la economía sumergida, al exceso de religión católica, con sus ideas de frenar, etcétera, etcétera. Esa teoría fue muy criticada porque usó modelos del socialismo, de la teoría marxista. Insistió Prebisch que para salir de la pobreza el rol del Estado era fundamental, no únicamente en época de crisis, como aseveraba Keynes, sino de manera continuada. Afirma que los gobiernos deben organizar el proceso productivo para industrializar a los países y que puedan fabricar in situ esos objetos que ahora se importan. Al Estado, señala Prebisch, con su teoría estructuralista, le corresponde cambiar estructuras y valores que permitan a la nación romper su estancamiento. Esta idea alarmó de sobremanera al mundo capitalista. Los liberales pusieron el grito en el cielo, porque ponían en entredicho y cuestionaba la libre empresa, la libertad individual de la propiedad privada de los medios y materiales de producción. En fin, el valor más importante de esta teoría estructuralista es que dio pie a la teoría de la dependencia. Dio pie por completo a la teoría de la dependencia. Es que por primera vez se planteó la idea de subordinación de un país a otro y también porque cambió los términos. Estados Unidos y Canadá ya no se iban a llamar países desarrollados, sino potencias o ejes centrales. Y tampoco en Latinoamérica había países en vías de desarrollo o subdesarrollados, sino naciones periféricas, también llamadas satélites. Al final de la década de los 60-70, un nuevo impulso redefinió las primeras ideas sobre la dependencia al adherirse a las investigaciones otros intelectuales expertos en economía y en sociología, pero provenientes de diferentes continentes. Siguieron algunos conceptos de Prebisch y continuaron el estudio de la desigualdad a fondo. Habían llegado a la conclusión de que las teorías clásicas vigentes no explicaban la causa del avance de unas naciones y el estancamiento de otras, ni la teoría de la modernización ni el modelo estructuralista explicaban por qué esa diferencia tan grande. Tomaron conciencia de que era y sigue siendo un hecho que existe subordinación o sometimiento, como queráis llamarlo, de algunos países hacia otros. Fijaros cómo estoy hablando aquí solo de economistas y sociólogos o internacionalistas de Latinoamérica.
Aquí ya hay europeos, egipcios y también hindúes y de otros países que han agregado ideas a la teoría que surgió en Latinoamérica. Es decir, y pongo énfasis en que la teoría de la dependencia ha evolucionado y ha aumentado sus postulados hacia otras partes del mundo y sigue vigente con algunas variantes. Es que se percataron de que aunque la que había abierto la caja de Pandora era América Latina con su dependencia a los gigantes del norte de su continente, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era también un eje central y tenía países periféricos o subordinados. Y también algunos países europeos seguían teniendo colonias, eran ejes y tenían países periféricos subordinados. Recordemos, por ejemplo, que Sudáfrica se independizó del Imperio Británico en 1961. Otro ejemplo, el Congo belga se independizó de Bélgica en 1960 y Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia de España hasta 1968. En fin, que el tema de la subordinación de países era global, no exclusivo de América Latina. Pero como en una hora no nos va a dar tiempo, pues regreso a Iberoamérica, que es lo que nos ocupa, y la teoría de la dependencia allí, haciendo hincapié en que también se aplica a otras economías del mundo. Vamos a examinar a fondo la teoría de la dependencia de América Latina. Lo primero que afirma, y con esto deja impactado a los teóricos y eruditos de la economía del mundo civilizado, es: no es cierto que el tiempo hará que un país pobre evolucione y se convierta en rico. Eso es una falacia. No es cierto, según afirman las teorías del desarrollo y la del modernismo, que con el tiempo. Otro de sus postulados más novedosos y por tanto muy cuestionados es que no es verdad tampoco que industrializar un país elimine la diferencia entre ellos. La teoría de dependencia afirma que las relaciones comerciales no son la panacea para todo el mundo. Precisamente las relaciones comerciales entre Iberoamérica y los países del norte del norte de América son los causantes de la desigualdad que existe. En otras palabras, las economías periféricas dependen de las economías centrales, lo que limita su capacidad de crecimiento autónomo. Sus carencias se perpetúan y nunca, esa es la mala noticia, nunca van a alcanzar a la potencia central. Niega los beneficios del comercio internacional propuestos por las escuelas clásicas. Y aquí vuelve a entrar Prebisch, quien insiste en que no son solo los países centrales los que determinan el estancamiento de la periferia. El crecimiento económico de la región, o sea, de Latinoamérica, se da únicamente como consecuencia del crecimiento de los países centrales. Las naciones satélites tienen que modificar sus estructuras internas, que provocan parte de su estancamiento para alcanzar un desarrollo real. O sea, no son los malos los de Estados Unidos y Canadá, también Latinoamérica tiene lo suyo. A ver, ¿por qué hablan de un sostenimiento, un desarrollo real sostenible? Esta palabra es clave para todo. Indica la necesidad de no acabarse los recursos naturales tan abundantes en esa región. Es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Debe solventar sus necesidades sin limitar su capacidad de crecimiento autónomo. Otros defensores de la teoría de dependencia aumentan las premisas iniciales. Están de acuerdo en que la industrialización es el principal camino de la transformación, es decir, la difusión del progreso técnico y la sustitución de importaciones es el principal mecanismo. Además de industrializarse, es necesario que diversifiquen su economía para superar esa dependencia de un solo país o países. Es decir, no solo exportar hacia los Estados Unidos y Canadá, que es lo que hacemos todos. Bueno, es lo cómodo por la cercanía, ¿verdad? Lo cual, pues, es una utopía. Pues que decir que con esto se va a realizar, pues es una utopía. Y voy a incidir en ello más adelante en este tema y tratar de explicar por qué los creadores de la teoría
dicen que es una utopía. Bueno, es que existe una subordinación a los países que son los que toman las decisiones. Ellos deciden qué se siembra o qué se extrae del suelo de los periféricos. ¿Por qué? Pues porque son los compradores o fabricantes de los productos. Esa es la realidad. La teoría dice que es una utopía. Insiste la teoría de dependencia. No solo producir industria y manufactura, sino también debe modificar ideologías, hacer infraestructuras y tener políticas proteccionistas. Trabajar en mejorar los niveles de vida de la población, eliminar el analfabetismo, frenar la violencia y en general mejorar las oportunidades sociales, mayor oferta de empleo, transformación integral de su vida social, actividades exportadoras o industriales. Bueno, los pongo para relajar con lo que eso de que nunca vamos a alcanzar un chiste que circula por allá. Le dice el gringo, así le decimos a los estadounidenses, no te puedes quejar, te estoy comprando tu materia prima a precios razonables. Y el del sombrero, el de las razas autóctonas, dicen, renglones exportadores a bajos precios. Es que esa es la realidad que se vive por allá. Esta es la dinámica, según la teoría de la dependencia. Un país desarrollado exporta productos de valor agregado y de alto precio. Un país subdesarrollado exporta materias primas de bajo precio. También los países periféricos proporcionan mano de obra barata. Por ejemplo, en el norte de México, a lo largo de su frontera, tiene 3.169 kilómetros, es la frontera con Estados Unidos, es lo que mide la frontera. Hay unas naves inmensas, manufactureras que se llaman maquiladoras. En ellas, los empleados mexicanos fabrican o ensamblan o manufacturan componentes que exportan para ser utilizados en las compañías estadounidenses. ¿Pero por qué? Pues porque el sueldo de los trabajadores es inferior a un operario de los Estados Unidos y está justo en la frontera para facilitar pues el traslado hacia Estados Unidos o Canadá. Así, las economías del norte crecen cada vez más en contraposición a los países que les han proporcionado las materias primas o insumos. La enorme capacidad de consumo de Estados Unidos y de Canadá por densidad de población propician que el desarrollo tecnológico se haya originado en ellos y que concentren las ramas de producción más dinámicas y más novedosas. No da tiempo de exponer todos los postulados de los intelectuales de la teoría de la dependencia. Veamos a uno de los más conocidos, que se llama Teotonio dos Santos. Bueno, él dice que la dependencia emerge del desarrollo histórico de las formaciones sociales capitalistas con sus leyes. Es muy curioso, pero todo se sabe en el sur. No sé si os fijáis ahí. Lo más curioso es eso. Bueno, este ilustre brasileño fue licenciado en Sociología y Política y en Administración Pública. Obtuvo la maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Economía. Fue catedrático en mi universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también en Nueva York y en Brasil. Y es también fue coordinador de la Cátedra y Red UNESCO y Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible. Se llama REGEN, esa universidad. Todo un erudito en la materia, sabe de lo que se está hablando. Escribió varios libros en los que analizó las características generales y específicas de las estructuras internas de las naciones latinoamericanas dependientes, afirmando que no es únicamente que estén subordinados a los países del norte de América, sino que las estructuras internas de cada país satélite son las que condicionan y favorecen los mecanismos de su dependencia. En eso estuve de acuerdo con Prebisch. Insisto, los malos no son los Estados Unidos ni Canadá. Bueno, ya vemos ahí que el centro domina la periferia. Los centros se llaman países dominantes, la periferia son los países dependientes. Profundiza en las necesidades de cambiar los sistemas sociales de los países latinoamericanos, tener mayores infraestructuras de comunicación y mejorar el bienestar para los ciudadanos. Recordemos lo que ya dije en una conferencia que di algunos años sobre el indigenismo en América Latina. Para los que no lo escucharon, les comento
que existe en la región iberoamericana, territorios muy extensos habitados por las razas originarias de América que no han podido o querido incorporarse a la sociedad económicamente activa de la nación que habitan. Están aislados, hablan sus propios dialectos, dictan sus propias leyes, viven de la caza y la recolección. Están en época arcaica. Caminan descalzos por las selvas con taparrabos, expuestos a enfermedades tropicales y a toda clase de animales salvajes. La realidad. Reflexionemos si se puede buscar alta tecnología y excelencias de producción y exportación con necesidades vitales tan urgentes que precisan más la atención de los gobiernos. Esto lo podemos hablar en el debate. Como murió Teófilo dos Santos en el 2018, podemos ver cómo se aplicaba su teoría de la dependencia después de varias décadas. Ya estamos hablando del siglo XXI. Vamos a discutir en este breve El video. desafío nuestro principal es de conseguir mantener el ritmo de transformación social que venimos teniendo desde el principio del siglo para acá, como resultado del fracaso de las políticas neoliberales. Sin embargo, las fuerzas que dominaron el periodo anterior se están rearticulando en torno de Estados Unidos en un intento de desequilibrar todos estos procesos y hasta, si posible, detenerlos, intentando reestructurar nuestra relación América Latina, pero también otras partes del mundo bajo la hegemonía norteamericana. Lo que tenemos que aprender ahora es cómo resistir a ese tipo de ataques muy peligrosos y hechos por profesionales que a veces consiguen incluso movilizar masivamente la población. Primera cosa que tenemos que consolidarnos frente a ellos, pero tenemos que profundizar los cambios, porque si no lo hacemos, realmente vamos perdiendo el apoyo social que tenemos. Así es. El escocés Adam Smith, uno de los exponentes de las doctrinas clásicas de las que ya hablamos, escribió en el siglo XVIII: no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Se le conoce como el padre de la economía moderna del capitalismo. Adam Smith se negó a explicar la distribución de la riqueza y el poder en términos de la voluntad de Dios, lo cual para la época en que vivió fue muy valiente y atrevido. Porque en esa época se decía que un país era pobre porque Dios así lo quería y que estaba haciendo sus méritos para gozar en el cielo, lo que aquí no puede gozar. Él señaló nada de que es la voluntad de Dios. La riqueza viene dada por los factores naturales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos de cada país y a la interacción entre ellos. Escribió que debe abolirse la servidumbre y destruirse los gremios artesanales. Vivió una época distinta, nos separan 3 siglos, pero muchas de sus ideas están vigentes. En uno de sus libros, La riqueza de las naciones, enfatizó que las únicas restricciones deben ser las impuestas por la naturaleza. Además, debía haber cuerpos legislativos representantes de la población. Claro que estas premisas están basadas sobre el sistema de economía libre, nada de proteccionismos. Su discurso señala la importancia de los principios de libertad individual de la propiedad privada de los medios y materiales de producción. O sea, capitalismo puro y duro. Y yo me hago la misma reflexión que Teófilo dos Santos y de los gobernantes de los países americanos. ¿Qué sería más importante para la zona latinoamericana? ¿Buscar riqueza? ¿Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en sustituir importaciones? ¿Es posible industrializar un país que aún debe transformarse internamente con asuntos vitales? Por ejemplo, emplear recursos para hacer infraestructuras que acerquen a las poblaciones arcaicas que viven al margen de la sociedad moderna, mediante caminos, presas, llevarles electricidad, hospitales, etcétera. Esto también lo podemos debatir al final de la charla. Vamos a ver las características de los países centrales. Y aquí no hablo únicamente de Latinoamérica, sino de todas las naciones que son ejes centrales de otras naciones periféricas. Los países centrales
son aquellos cuyas estructuras políticas, social, cultural y económicas son sólidas e influyentes. Esto les permite tener una cierta autoridad sobre otras naciones menos favorecidas que pasan a conformar sus periferias, adoptando sus características y desarrollándose a la par de estas naciones poderosas. Son países desarrollados porque fueron alcanzados por la industrialización y aventajaron a otros que aún no manufacturaban sus productos y quedaban a expensas de los que ya estaban en el campo mundial liderando el poder. Cada uno procurando consolidarse como el más prominente en el ejercicio del modelo imperialista. Tienen presencia en las instituciones internacionales. Es más, muchas veces ellos las presiden y las financian. También producen y exportan materias primas, pero sobre todo proveen de productos industriales de calidad y tecnología de punta a los países periféricos, que son su principal mercado. Son expansionistas y por ello realizan inversiones en otras naciones, ya que cuentan con grandes capitales y con empresas transnacionales. Gozan de un alto nivel de consumo, de educación y de salud. Digamos que gozan del bienestar social. Veamos cómo son los periféricos. Aquí, como la descripción anterior, no estamos hablando nada más de Latinoamérica. Los países periféricos son un conjunto de estados que tienen desigualdades económicas y sociales con respecto a los territorios del centro. El concepto es sinónimo de países subdesarrollados, en vías de desarrollo o del tercer mundo. Recordemos lo que es ese concepto. El primer mundo, pues, era el desarrollado, Europa, Japón, etcétera. El segundo mundo era la Unión Soviética. Y el tercer mundo, pues todos nosotros, los que no estábamos en ninguna de esas dos partes. Los países llamados periféricos son los especializados en la producción y exportación de materias primas o productos industriales de muy escaso valor. Se basan principalmente en la explotación de una mano de obra barata, pero necesitan importar capital y tecnología. O sea, esto puede llevar a una gran deuda o a un descontrol sobre sus propios recursos. La dependencia es la más destacada característica de estos países. Es el caso de África, Asia Meridional y parte de Centroamérica y de América del Sur. Básicamente son exportadores de materias primas de agriculturas. Han sido colonias en algún imperio español, imperio europeo. Tienen inestabilidad política, porque no nada más había imperio español ahí, hubo también de los Países Bajos, de Holanda, y también franceses. Recordemos eso. Tienen inestabilidad política, han sufrido varias veces desastres naturales que no han sido capaces de superar. Hablamos pues, de tsunamis, de inundaciones, de terremotos, de huracanes, etcétera. Catástrofe que no le permiten avanzar y a veces han perdido tanto que incluso retroceden. Han pasado por varias guerras civiles y siguen pasándolas. Existe mucha violencia entre la población. Tienen un reducido nivel de vida, bajo consumo, infraestructuras deficientes, analfabetismo, crecimiento demográfico elevado, cantidad de hijos. Requieren que el exterior les facilite créditos, comercio y tecnología. Los países centrales de América Latina apodan con un desprecio horroroso a nuestra región. Nos llaman países bananeros. Esta es la propuesta de la teoría de la dependencia para mejorar la economía y la sociedad en América Latina. El control total de las políticas nacionales, la creación de empresas estratégicas con dirección, el capital estatal, una regulación bancaria. Bueno, todo esto suena muy bien, esta teoría, pero es que tiene dos enfoques distintos. Una llegó a la conclusión de que en el sistema capitalista no es posible eliminar la dependencia. Aquí vuelvo a hablar de la utopía. Solamente puede distender los grados, o sea, atenuarlos en algunos sectores, es una realidad. Solo puede debilitar, digamos, esa dependencia, como si fuera un resorte. No depender tanto. No es posible eliminar la dependencia del sistema capitalista, solo distender los grados de subordinación y atenuarlos en algunos sectores. Es decir, que al menos la subordinación no sea tan rígida, tan cerrada. El otro enfoque es el marxista, más bien neomarxista, que dice que cualquier excedente que se produce, o sea, riqueza en las transacciones económicas entre una potencia central y un periférico, pasan a la gran metrópoli,
que cada vez crece más en detrimento de los proveedores, o sea, de sus países satélites, que se mantienen estancados. Dicen que esto se da como un efecto del sistema capitalista. Y os dije al principio que no iba a hablar del socialismo, así es que le cedo la palabra a un catedrático latinoamericano de la Universidad Internacional de La Rioja, del UNIR. Se llama Andrés Pérez y nos describe muy bien ese otro enfoque y sus consecuencias, porque algunos países iberoamericanos han aplicado el sistema socialista y las consecuencias no han sido halagüeñas. No, bueno, no juzgo, ¿eh? No me meto en política, solo expongo los La hechos. dependencia. La otra posición, mucho más radical, de inspiración marxista, con autores como André Gunder Frank, Teotonio dos Santos, Marini o Quijano, explica que el sistema capitalista dependiente de América Latina lo mantiene intrínsecamente explotado y no existe una salida a la dependencia dentro de este propio sistema. Por lo que la solución y salida es el fin del capitalismo y la instauración de un sistema socialista dentro de la región. Esta corriente se identifica con la Revolución Cubana y con la Revolución Sandinista, que buscaban confirmar los postulados de la teoría de la dependencia. Así pues, la teoría de la dependencia tuvo su auge e impacto en la historia, aunque posteriormente se daría también su caída. Las dictaduras militares de los años 70, la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington son los eventos que generarían una nueva era de políticas neoliberales en América Latina, además de generarse duras críticas hacia esta teoría, caracterizándola de simplista y económica. Hemos de subrayar que esta teoría implantada en la década de los 60-70 ha cambiado, ya lo dije desde el principio. Algunas premisas continúan vigentes y se han agregado otras. Ya en los 70 se insistía en que hay que diversificar las exportaciones, variar los productos y destinarlos a países fuera del continente americano. En los 80 se dieron cuenta de que el eje central consideró que las naciones de la periferia eran un destino idóneo para venderle su tecnología obsoleta. Bueno, como esa tecnología no existía en esas naciones subyugadas, les venía muy bien, algo es algo, dice por ahí, pero naturalmente esto los retrasaba la adquisición o desarrollo de tecnologías punteras, y eso ha sido nefasto para la región. Además, se está haciendo hincapié en la necesidad de la homogeneización social. Habría que abolir esa desigualdad social que existe en la población y luchar contra el racismo y la violencia. Más adelante, en los 90, la CEPAL divulgó un estudio muy grave y lo estamos viendo. Los ejes hegemónicos perpetúan la dependencia mediante el sistema político, y estamos viendo lo que Trump hace, ¿verdad? El educativo y también el cultural, es decir, que eliminan cualquier intento de las naciones dependientes de resistir a sus intereses mediante sanciones económicas o incluso haciendo uso de la fuerza militar. Ya lo dijo en el video que vimos Teotonio dos Santos, en el fragmento que vimos. La fórmula para estrechar al mínimo los lazos de dependencia es lograr autonomía y desarrollo interno. No hay otra. La comunicación global y los vínculos internacionales han dado un giro tremendo a la teoría de dependencia de Latinoamérica. Han surgido cambios en la región, existen matices y aparecen otras denominaciones dentro de la teoría original de la dependencia del siglo pasado. Eso se debe a que algunos de los países satélites de la región están teniendo una asignación óptima de sus recursos, lo cual les permite un desarrollo sostenible. Unos progresan más que otros, incluso aventajan a los países del norte en algunos sectores de la producción. Según el grado en que un país satélite se supedita al central, las denominaciones cambian según el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. Hace un año, en el 2024, salió un video que nos puede anticipar en qué grado de dependencia se encuentra ahora mismo, en 2025, el mundo. Los países centrales son aquellos denominados popularmente como naciones desarrolladas, es decir, son los que se extienden su influencia en el sistema mundial, ya sea de forma política, social, económica o cultural.
Estos países por lo general ya han atravesado un proceso industrial, dejando al resto de países como proveedores de materias primas. Estos territorios suelen destacar por un gran desarrollo de las nuevas tecnologías y una economía basada en el sector de los servicios. Dentro de este grupo se encuentran Estados Unidos, España, Australia, Japón, Noruega, Finlandia, Israel, Polonia, Nueva Zelanda o Canadá. Los países periféricos, por su parte, son los que centran su economía en la producción y venta de materias primas o productos industriales con valores medios y bajos, siendo dependientes de las nuevas tecnologías desarrolladas por los países centrales. Los países periféricos en general son proveedores de fuerza laboral y se encuentran sujetos a los estados centrales, ya que si los periféricos se transformaran en centrales, sufrirían de graves crisis cíclicas. Aquí se sitúan países como Perú, Senegal, Colombia, Cuba, Nigeria, Paraguay, Chad, Panamá, Trinidad y Tobago o Pakistán. Finalmente, los países semiperiféricos son aquellos que en algunos aspectos poseen una gran modernidad, mientras que en otros se encuentran bastante atrasados. Se encuentran, no obstante, próximos a superar la barrera del desarrollo, optando a ser países centrales en el futuro. Son estados que poseen un gran nivel de productividad y crecimiento, cuyos indicadores de nivel de vida aumentan con rapidez y cuya estructura geopolítica crece poco a poco. Además, son países cuyo potencial a finales del siglo XX se extendió hasta la actualidad, como es el caso de Brasil, India, Rusia, China, Turquía, Arabia Saudí, Sudáfrica, Argentina, México o Rumanía. Salen a la luz otras teorías que engloban a todo el mundo, como la teoría de la globalización, que dice que existe una conexión creciente y una interdependencia de los países. Abarca aspectos económicos, culturales y sociales que transforman la dinámica mundial. Esta teoría ya nos explicó muy bien Miguel Ángel el mes pasado en este foro de economía, así que solo haré hincapié en que en vez de hablar de dependencia, el nuevo discurso en la teoría de la globalización es la interdependencia, la creciente interconexión e interdependencia entre las naciones se debe a la libre circulación de personas, de bienes, servicios, capitales, información como la televisión, internet, redes sociales, etcétera, y a la eficacia de los transportes actuales que acortan las distancias en el tiempo, los aviones, los trenes, los barcos potentes, etcétera. La conclusión es que estamos viendo cómo la globalización está transformando el mundo en las últimas décadas. Es un hecho que existe una interdependencia entre los países de todo el mundo. Es decir, que la dependencia es para ambos lados. Los países ricos requieren de los menos ricos y viceversa. La comunicación global actual, que es ágil y expedita, está haciendo que los gobiernos sean menos importantes. Ya no es fundamental utilizar a las naciones-estado como unidad de análisis. La teoría de la globalización sostiene que conforme existe una mayor estandarización de los avances tecnológicos, aumentará la cantidad de sectores sociales, es decir, los grupos con poder económico que se están conectando con otros grupos dominantes alrededor del mundo. Estamos hablando de los grandes bancos, de las grandes empresas, de las tradicionales, etcétera. Hoy en día, para explicar la característica de un país en términos económicos sociales, hemos de analizar en una sociedad los sistemas de valores y creencias que tienen los grupos dominantes, no los gobernantes, sino el grupo dominante, es decir, los dueños o accionistas de las grandes empresas transnacionales, que a veces son más poderosos incluso que los gobiernos de sus países. Ahora también hay que tomar en cuenta los intereses particulares de los grupos contrarios de las naciones subordinadas, porque también en las naciones subordinadas, el señor Carlos Slim durante mucho tiempo estuvo en la lista Forbes de los más ricos del mundo, ¿verdad? Y viene de México. Hay un nuevo, bueno, conforme la economía global se está transformando en este siglo XXI, surge otro panorama. Ahora se habla de los mercados emergentes. El término nació en los 80 del pasado siglo. Lo acuñó la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Alude a aquellas naciones que no están estancadas, al contrario, su economía está creciendo con un ritmo acelerado y están transformando sus propias realidades internas, tienen potencial de innovación, aunque no cuentan con la misma estabilidad
o riqueza de las grandes potencias mundiales muestran un gran crecimiento económico y una transición hacia diferentes lados. Su dependencia la han roto. Los periféricos están menos subordinados al centro en muchos de los sectores y poco a poco se sitúan en el comercio global. Están cambiando la dinámica de la inversión internacional porque son muy atractivos para cualquier emprendedor o inversionista. Ofrecen plataformas para crecer y destacar si se aplican las estrategias correctas y también si los inversionistas están dispuestos a correr riesgos, porque no es lo mismo invertir en Japón que invertir en Colombia. Bueno, los países emergentes tienen cosas en común como su alta demografía o mayor cantidad de personas, mayores consumidores. Si hay más gente, pues hay más consumidores potenciales. Desafían el dominio de los grandes mercados tradicionales, Estados Unidos, Europa y Japón, que son los tradicionales. Por ejemplo, la empresa Bimbo, que todos conocemos, nació en México como una empresa familiar, suministrando su pan a toda la República Mexicana. Y ahora es una de las panificadores más grandes del mundo. O China, que no cesa de crecer a pasos de gigante. Se habla del milagro chino. ¿Por qué? Porque en tan solo 40 años han transformado su estructura productiva gracias a la industrialización. Es el líder mundial en trenes de alta velocidad, cobertura 5G de los móviles, energía solar y en un largo, etcétera, etcétera. El Banco Mundial adhiere a su denominación de país emergente cada año a los países que según su criterio emergen. Y tenemos otra nueva denominación que también escapa del esquema de desarrollista o de dependencia, que llaman países BRICS. Comenzaron 5 naciones y ahora son 11 naciones las que forman los países BRICS. Pretenden coordinar políticas y posturas para apoyarse. Lo destacable es que generan un polo de poder global autónomo de Estados Unidos, Europa y Japón. Podríamos definirlo como un conjunto de países alternativos del grupo de los 7, ya sabemos, los más desarrollados del mundo, integrado por los países desarrollados. Y vos os preguntaréis, ¿por qué México no ha aceptado unirse a los BRICS? Bueno, pues porque como diría Porfirio Díaz, que fue presidente de México hace casi 35 años, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Son nuestros vecinos. Nos dividen 3.169 kilómetros. Esa cercanía nos hace más dependientes de Estados Unidos que otros países. Y aunque los BRICS nos han invitado varios años a formar parte de ellos, pues no nos atrevemos a desafiar, a tener un enfrentamiento con nuestro poderoso vecino del norte. Esa es la realidad. Llegamos a las conclusiones. La teoría de la dependencia fue elaborada entre los años 60 y 70 frente a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano en el siglo XX. Niega los beneficios del comercio internacional propuesto por las escuelas clásicas y explica la desigualdad socioeconómica de los países menos desarrollados por la subordinación o sometimiento que se producía hacia los países desarrollados de la región. El modelo está vigente en este siglo XXI. Es utópico creer que se puede romper la dependencia. Lo más que se puede hacer es distender sus lazos en algunos sectores. Termino con una frase de uno de mis autores favoritos, José Luis San Pedro, que además de ser un excelente escritor, fue economista, político y un humanista extraordinario, que dijo: es necesario crear una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Gracias.